En este episodio te voy a compartir el proceso que estoy experimentando para mejorar la propuesta de trabajo de El Perro Maestro Espiritual. Como te conté en otros episodios, me he unido a la comunidad de Pleno Emprendo, donde estoy aprendiendo la importancia de elegir a un grupo específico de personas a las que ayudar, así como a cambiar algunos marcos mentales. Durante este proceso he aprendido sobre la importancia de la constancia y tomar decisiones acertadas, incluso cuando los resultados no son los esperados. En este proceso me he dado cuenta de cómo solía abandonar proyectos cuando alcanzaba algún logro o cuando no veía los resultados rápidamente. Al mantenerme constante en la comunicación, he vuelto a conectar con mi perra, su enfermedad y la relación que tiene con mi edad. Y sobre todo, las valiosas enseñanzas de vida que los perros nos brindan. Por lo tanto, en este episodio, además de compartirte mi experiencia, también te hablaré sobre algunos aprendizajes espirituales que han llegado a mí durante este tiempo. Antes que nada, quiero decirte que estoy muy emocionado de hacer este episodio. Eh, bueno, como te contaba en el inicio de este podcast, estoy trabajando en mejorar la propuesta de trabajo de El Perro Maestro Espiritual. Estoy participando de la comunidad de Mariano, de Pleno Emprendo, para elegir a un grupo de personas específico a las que ayudar. ¿Cuál es este grupo de personas específico? Estas personas que sienten claramente que su perro les está transmitiendo algo, les está diciendo algo que tienen que ver con su vida, con lo que están atravesando. Y obviamente con este mensaje de transformación que traen los perros a nuestra vida. Pero también estoy aprendiendo sobre las ventas y el dinero, a cambiar marcos mentales con respecto a esas dos cuestiones. Uno de esos marcos, el tema, viste, de por ahí el pudor de salir a vender, de tener que cobrar, de lo que puede salir un proceso de estas características, Mariano lo expresa en el sentido si vos tenés algo para ayudar a alguien y sabés que eso que vos tenés para darle ayuda, tenés que salir a venderle a esa persona que te está necesitando. Porque invierta lo que invierta, siempre lo que se va a llevar va a ser mucho más grande de que lo que invierta. ¿Por qué? Porque como hablamos nosotros en Instagram, en estos podcasts, cuando yo aprendo algo, cuando yo internalizo alguna situación en mi vida, algo que mi perro me trae, sano una situación, eso que ocurre y me transforma, me queda para el resto de mi vida. Cuando yo logro ver qué hay atrás de mi enojo, qué hay atrás de mi ansiedad, qué hay atrás de mis miedos, eso que veo me libera de esas emociones y es algo que tengo para el resto de mi vida. No quiere decir que no vaya a haber otras situaciones que te enojen, que te den ansiedad, que te den miedo, pero ya tenés la primera estructura de análisis de esa situación, es decir, ok, sentir esa emoción, sentirla plenamente el tiempo que haya que sentirla y luego, con paciencia, amor, digamos, y entrega a esa emoción, va a venir un mensaje de cómo yo estoy utilizando esa emoción o cómo estoy generando esa emoción. Esa estructura, una vez que la aprendés, una vez que la internalizás, una vez que la vivís, te queda para siempre. Entonces, por eso es que siempre lo que vayamos a invertir en algo va a ser muy mínimo a lo que vamos a obtener. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, con la revisión que nosotros tenemos que hacer cuando algo nos duele. Sentimos que revisar esos dolores va a ser muy costoso, me va a doler mucho, y en realidad pasan dos cosas. Una sí, va a doler, pero lo otro que pasa es que también perpetuamos ese dolor, porque ese dolor sigue estando ahí. No es que porque yo no le presto atención lo dejo de sentir. No, no, está ahí. Lo único que estoy haciendo cuando lo miro es darle la bienvenida. Y obviamente, como siento la alegría en su plenitud, que me desborda cuando estoy feliz, lo mismo me va a ocurrir con ese dolor, con ese sufrimiento. Me va a desbordar, pero después yo me voy a ver transformado en esa emoción. Este,
me fui un poquito lo que te quería decir ahí, pero básicamente es que aquello que nosotros logramos incorporar a nuestra vida nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Entonces, estoy aprendiendo sobre este tema de las ventas y el tema del dinero. Y es algo que, tengo que decirte, que me cuesta bastante, es algo que me cuesta mucho internalizar, digamos, es el proceso que estoy atravesando. Eh, pero te quiero contar de, digamos, mientras estoy machacándome la cabeza con esa situación, te voy a contar de otra cosa que estoy, digamos, que me está costando llevar adelante, entre comillas, o me estaba costando, o estoy en proceso en ese movimiento, de algo que sí sé hacer, ¿sí? Es decir, ok, el tema de las ventas y el dinero, lo que representa para mí, cómo trabajarlo, estoy en ese proceso, no tengo ni idea en este momento. Pero lo que tiene que ver con la edición de videos, el grabar, cosas, es algo que sé. Algo, a ver, no soy el mejor editor de todos, sí, claramente, pero nada, sé editar y a medida que me voy haciendo amigo del editor que estoy usando, voy empezando a jugar y a meter truquitos, videos de otras cosas. Entonces, ya, o sea, y aparte es algo que me gusta y también me lleva a un proceso de cierta inspiración, digamos, decir, ok, puedo hacer esto, esto, aquello. Pero lo que me estaba ocurriendo con lo que tiene que ver con comunicar, ¿sí? Es que no estaba siendo constante en ese proceso. Entonces, lo que sí estoy atravesando de algo que sé hacer es mantenerme constante en el tiempo con respecto a la comunicación, o sea, el grabar estos podcasts, el separar cortos para publicar, el editarlos, el planificar el programar no me sale, que aparezcan en las redes, las publicaciones. Entonces, voy sosteniendo ese proceso. Que aparte una de las cosas que cuenta Mariano es que esos procesos, digamos, no son lineales, ¿sí? Por esto, digamos, tiene que ver con la constancia que te voy a seguir contando cuál es ese aprendizaje. Pero, digamos, no es que si vos haces esto, vas a tener esto, ¿sí? Lo mismo contaba con respecto a la evolución de la humanidad, digamos. Es complicado tener digamos, para dónde se dirige la humanidad, porque en el proceso de la humanidad hay saltos que potencian una dirección, que por ahí no era la que se pensaba que se iba teniendo. Lo mismo ocurre con estos procesos. Entonces, en este proceso de entender cómo es la comunicación, para qué sirve, cómo podemos aportar valor a través de la comunicación, me empecé a dar cuenta de algo que ocurría en mi vida, que tiene que ver con esto de no sostener cosas en mi vida, digamos. Pude empezar a mirar, tomar conciencia de que a lo largo de mi vida he empezado a hacer cosas que he mantenido y cuando he logrado algo con respecto a eso, lo he dejado. O, por ejemplo, también hacer cosas queriendo un resultado inmediato de eso que estoy haciendo. Entonces, esa situación, digamos, me llevó a recordar uno de los pilares que fue, creo que el primer proceso de sanación que tuve en mi vida, que tuvo que ver con el deporte, tuvo que ver más específicamente con el taekwondo. Yo era un niño con mucha energía, mucho enojo, muy hiperactivo, que me costaba relacionarme, concentrarme en el colegio, me vivía peleando o no entrando en armonía en la comunicación con mis compañeros. Entonces encontré el taekwondo, donde era un lugar donde podía descargar todo eso que me ocurría, y en esa descarga empezaba a aparecer un marco mental, unos límites donde está bien hacer eso, o sea, está bien pegarle a las colchonetas, digamos, a las cosas que usamos para pegar. Está bien pegarle a tu compañero cuando estás practicando combate, pero no está bien pegarle a tus compañeros en el colegio, ¿sí? Entonces, bueno, consigo ese lugar de descarga y también voy aprendiendo
con respecto a ciertos límites. Pero volviendo a esto de logros y objetivos, está el taekwondo. Y uno, digamos, ¿qué podría pensar como objetivo dentro del taekwondo? Uno podría ser competir y el otro llega a ser cinturón negro. Pero vos, a cada clase que vas, ¿estás pensando en competir y ser cinturón negro? No, no estás pensando en eso. Estás yendo y estás practicando lo que el profesor te diga, estás aprendiendo a coordinar tu cuerpo, estás aprendiendo cuáles son esos reglamentos, estás aprendiendo cómo en la interacción con tus compañeros vas mejorando, cómo tu maestro y tus compañeros te ayudan a mejorar, cómo vos empezás a ayudar a otros compañeros. No estás pensando todo el tiempo en alcanzar ese objetivo, sino que estás metido en el día a día, o sea, en el disfrute de esa actividad. Una de las cosas que a mí también me pasaba era también ir a compartir con mis compañeros, con mis amigos. Entonces era como, no solo voy a practicar, estoy con la gente que quiero. Tuve la suerte de entre los tres primeros profesores, entre los tres primeros, digamos, el último profesor de taekwondo que tuvo, que fue mi gran maestro, encontrar una figura que me ayudó muchísimo en mi vida. Entonces, nada. Y ocurre que un día, ¿sí? Llegas a competir. Pero esto es lo más lindo de esto. Es decir, cuando llegamos a competir, que es esta prueba que tenemos ante todo esto que fuimos trabajando, esa competencia aparece porque ya la competencia está dentro mío. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya fui generando las herramientas, las capacidades, el aprendizaje que yo necesito para estar ahí. Por lo tanto, esa situación se presenta en mi vida únicamente cuando yo estoy preparado. Por lo tanto, en realidad la competencia ya está en mí y es que se expresa afuera. Después, obviamente, tenemos la otra cara de la moneda que tiene que ver con la inconsciencia y la negligencia, que no vamos a entrar en esta oportunidad en ese caso, sino que vamos a ver si cuando yo me voy preparando, voy tomando esos aprendizajes que me da la vida, siempre me va a poner ante la situación que necesito porque ya está dentro mío. Y después, otra cosa que puede ocurrir es que ya soy cinturón negro. ¿Sí? Logré ser cinturón negro. Y cuando soy cinturón negro, cuando compito la primera vez, ¿termina esa situación de aprendizaje en mi vida? No, sabemos que no. Y es más, todo lo contrario, cuando sos cinturón negro, en realidad se dice que ahí es cuando realmente comienza la práctica del taekwondo. Y tenemos estos como dos objetivos de competir y ser cinturón negro como un norte. Pero en realidad ese norte no es el verdadero norte. El norte es lo que se está escondiendo detrás de ese norte, que son los principios del taekwondo. ¿Y cuáles son estos 5 principios que tiene el taekwondo? La cortesía, la integridad, el autocontrol y el espíritu indomable. Te tiré 5, eran 4, perdón. ¿Sí? Entonces, en realidad, en todo ese proceso que vamos viviendo con respecto a la práctica del taekwondo, de un arte marcial, es trabajar en estos principios. ¿Por qué te cuento esto? Por el proceso que te estoy contando, que estoy trabajando, que es el de la comunicación. ¿Mm? Yo estoy comunicando para poder lograr vender esta propuesta de trabajo que es el perro maestro espiritual. Y aunque esas ventas no se estén logrando, el proceso de comunicación es, digamos, esta vivencia en sí, este ir a practicar, mejorar la técnica, aprender a patear a distintas alturas, entrar en comunión, en comunicación con otros compañeros, con maestros. Por lo tanto, es decir, yo no voy a llegar a la primera clase de taekwondo, ¿sí? Queriendo lograr competir y ser cinturón negro, ¿sí? Voy a tener eso como norte, por ejemplo, por simplemente querer aprender algo nuevo, pero digamos, voy a tener un norte con respecto a eso que estoy haciendo, pero voy a entender que hay un proceso y simplemente me voy a olvidar de ese norte, entre comillas, y me voy a entregar a ese momento presente, que es simplemente la práctica, vivir el momento. El camino es más importante que llegar.
En eso me hace acordar siempre una frase que cuenta un personaje, siempre me olvido el personaje, cómo se llama, pero son de estas series famosas como Dragon Ball, Naruto, es este chico que se estira. Y en el primer capítulo dice algo tremendo. Le dice a uno no me acuerdo qué le pregunta, y él dice, yo quiero ser el rey de los piratas. Y si en el camino no lo logro, no importa. Es tremenda esa frase. ¿Por qué? Porque yo voy para ese lado. Si no llego, no importa. ¿Por qué? Porque estoy yendo para ese lado. Entonces eso es como, ok, no importa lo que pase en el camino, pero yo sé que quiero ir hacia ese norte. Por lo tanto, sea donde sea que termina su camino, no importa porque no importó el objetivo, sino el transitar ese camino. Otro ejemplo con respecto a eso es decir, por ejemplo, el fruto de las plantas y los árboles es la consecuencia de un proceso interno, ¿sí? No es el objetivo en sí, el fruto, sino todo ese proceso de vida que va ocurriendo internamente. Mariano explica esto de que tomar buenas decisiones es más importante que los resultados. O sea, que los resultados no llegan, no quiere decir que aquello que estás haciendo sea una buena decisión. Y para esto usa un ejemplo que te voy a contar. Pero para eso primero te tengo que contar una de estas aprendizajes, por ejemplo, que tiene que ver con el dinero, que si lo sabes buenísimo, si no, te lo cuento, porque es algo también que aprendí hace poquito, que tiene que ver con el fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? Es este ahorro que uno debería tener o generarse para esos momentos donde podemos perder el trabajo o no estamos facturando lo que necesitamos. O simplemente ponerle que me quiero tomar X tiempo sin trabajar. ¿Sí? Entonces, me genero un fondo para 3, 6 meses, un año, 2 años. ¿Y cuál es el ejemplo con respecto a esto de tomar buenas decisiones más allá de los resultados? Yo puedo agarrar ese fondo de emergencia. Vos pensás que en ese fondo de emergencia está todos tus gastos, ¿sí? Alimentación, si tenés chicos, el colegio de los chicos o la prepaga, digamos, lo que tiene que ver con esta estructura básica de sostener tu estilo de vida. Entonces, el ejemplo es, yo tomo ese fondo de emergencia, me voy al casino, lo juego todo a un número y gano. Todo eso que yo voy a ganar, digamos, eso que apuesto, yo lo voy a multiplicar por 32, creo que es lo que se multiplica si sale ese número. Y vas a tener muchísima plata. ¿Mm? Bien, ahora, más allá del resultado, ¿sí? Que aparte, digamos, es un juego de probabilidad negativa para uno, más allá del resultado, esto es decir, me salió bien, o sea, gané mucha plata, la decisión fue malísima. O sea, es muy mala decisión apostar tu fondo de emergencia, tus ahorros para tu familia, tus hijos, tus perros, a un número al azar de matemática probabilidad negativa para uno. Una locura. Bueno, esto habla Mariano con respecto a eh, decir que más allá del resultado, la importancia de tomar buenas decisiones. Y la comunicación es de estas decisiones, más allá de no tener los resultados que uno quiera, en mi caso, lograr más ventas, lograr ayudar a más personas con este mensaje, que más personas entren en comunión con esta interpretación de lo que los perros nos vienen a ayudar a nuestras vidas. Más allá de eso, la comunicación en sí misma es importante. ¿Por qué? Porque más allá de ese objetivo detrás de la comunicación, hay otras cosas que van ocurriendo y tienen que ver, por ejemplo, con estos mensajes que me envías. De qué interesante esto que contás, estoy aplicando esto con mi perro y me está ayudando un montón. Me ayudaste muchísimo con lo que le está ocurriendo a mi perro, con la enfermedad que está ocurriendo. Este, todos estos mensajitos que me vas contando, cómo vas aplicando ciertas herramientas, ciertas situaciones, cierto análisis hacia vos mismo en tu vida. Entonces, eso ya
es un montón. Así que lo que te voy a pedir es que si sentís que en alguno de estos aspectos con tu perro personalmente, en lo que vas aplicando, te sirve, que me lo hagas conocer. ¿Por qué? Porque eso, nada, es una forma en que yo digo, ok, vamos, estamos ayudando a las personas, aunque sea un poquito. Estamos ayudando a los perros, aunque sea un poquito. Entonces, nada, si estás escuchando esto y sentís que de alguna forma te ayudó, che, Fran, gracias por este. Bueno, hace poquito María Cueto puso gracias a un reel que explicaba cómo manejarse con los perros para, digamos, darle ese lugar de contención a su propio perro. Eso a mí me dice, ok, lo estás mirando, lo estás prestando atención, de alguna forma te está ayudando. O, por ejemplo, una cosa que me pasó a mí cuando empecé a escuchar Cersei, que ahora te voy a contar sobre él, es que no entendía de qué habla este muchacho. ¿De qué habla este muchacho? O sea, como me lo compartieron la primera vez, lo escuché y yo no entendí absolutamente nada de lo que dijo. Pero hubo un ruido interno dentro mío que me hizo seguir queriendo escucharlo. ¿Sí? O sea, no entendí nada, pero sabía que lo quería seguir escuchando. Y de a poquito que lo fui escuchando, mirá, y hermoso esto que justo vino por fuera de lo que tengo armado para contarte, que justamente es esto de lo que te estoy hablando. Yo no lo conozco a Sergi, he ido a unas charlas cuando vino acá a la Argentina, pero no lo conozco, no he hecho nada con él, y sin embargo, el seguirlo, el escucharlo, el tratar de ir a entender qué es el mensaje que está transmitiendo, me ayudó muchísimo en mi vida, me transformó, me ayudó a entender parte de mis emociones, digamos, fue una gran ayuda. Así que parte de lo que te quiero transmitir en esto es esto también, es decir, ok, no importa que no podamos compartir un espacio de más personal, donde me compres, donde te ayude directamente, pero que yo te pueda ayudar a través de esto, nada, es esto que a mí me ayudó con Sergi. Nada, eso. Así que nada, gracias por tus mensajes. Y lo otro que te quiero contar con respecto a esto es que el sostener esta comunicación que me estás viendo, que estoy llevando adelante, me hizo poder conectar con esta energía sutil que nos guía, que nos inspira. Me hizo conectar de vuelta con mi perra, con la enfermedad de hipotiroides que tiene mi perra, con la edad que tengo o que vengo teniendo desde que empezó con su tiroides y lo que veo que me está representando, cómo me está ayudando en eso que le está ocurriendo. Y obviamente sobre estos aprendizajes que nuestros perros nos van brindando. A lo que hoy es, ¿cómo es mantenerme, sostenerme en esta práctica de la comunicación? ¿Sí? Hay una práctica, digamos, espiritual que realizamos que no tiene nada que ver con realmente el concepto espiritual, pero necesitamos atravesar esa práctica para hacer este despertar. Esta práctica de mantener la comunicación, de estructurarme en esto, en practicarlo, al ir enfocándome, se empieza digamos, a especializar más en esa mirada. Y en ese mantenerme ahí, volví a tener, digamos, una apertura de conciencia de, de esto que te acabo de contar, de volver a conectar con esta energía. Y en ese conectar, porque justo anoche también lo estaba escuchando a Sergi, me llevó a querer contarte esto que te estoy contando. Digamos. Necesito contarte esto. Lo que estoy trabajando es, bueno, un episodio de trabajo específico con el perro para que lo puedas aplicar a tu vida, con tu perro, y otra parte de esta parte que nos pone en movimiento nuestro perro, de este trabajo interno que debemos hacer gracias a lo que nuestro perro nos muestra. Eh,
Y, y, y antes de hacer este podcast, agarré y saqué 3 cartas de las flores de Bach que, nada, que fueron antes de empezar a desarrollar este podcast. ¿Qué fueron? Cerato, Rockwater y Mimulus. Cerato es una flor que tomamos cuando ocurren 2 cosas. Nos dejamos influenciar todo el tiempo por lo que dicen los demás y no confiamos en nuestro criterio. Cerato lo que nos ayuda es a escuchar esa voz interna que nos dice por dónde caminar, por dónde transitar, digamos, volver a conectar con esa esencia nuestra. Rockwater, ¿sí? Es para la rigidez, ¿sí? Cuando nos ponemos inflexibles con algo, necesitamos tomar Rockwater. ¿Por qué? Porque nos agarramos a una idea que no queremos soltar. Y después sale Mimulus. Mimulus es miedo. Y ahora te voy a dar mi interpretación de estas 3 flores, pero Mimulus es cuando tenemos miedo a algo específico. Entonces, ¿qué nos ocurre, digamos? O por lo menos, ¿qué es lo que me ocurre a mí con esto, con estas 3 flores? Que escuchar esta voz interior hace colapsar con ideas preestablecidas, ideas sociales, ideas familiares, ideas de lo que Francisco debería hacer, también por el miedo a entregarme a esa situación, a esa vivencia que me está ofreciendo la vida. Entonces, nada, cuando salieron estas flores, fue y se desarrolló el podcast, dije, increíble, hermoso, impecable. Entonces, volviendo a Sergi, una de las cosas que transmitía Sergi, que es uno de sus últimos libros que hizo con algunas personas, dice, más o menos a lo que recuerdo, que el amor es el estado presente sin interpretación. Y ahora, cuando te cuento algunas cositas, vamos a profundizar un poquito en esto. Pero si ya lo interpretamos, ya estamos fuera del amor. Con todo esto que te estoy contando, en realidad, toda esta es la previa para contarte estos aprendizajes que fui teniendo a lo largo de este camino con los perros, en mi vida, digamos, porque el taekwondo estuvo antes que los perros, pero digamos, estos aprendizajes que fui teniendo. El primero es, no somos aquello que pensamos. Y esto, digamos, es básico de entender, porque básicamente yo te lo cuento de esta manera. Cuando vos naciste, no sabías que eras, ponerle tu nombre, en este caso Francisco, y sin embargo aquello que te está dando vida ya existía. Por lo tanto, tus pensamientos son posteriores a la vida que tenés. Sabiendo esto, y no estás a gusto, digamos, con esas cosas que pensás o esas cosas que pensás que sos, simplemente puedes empezar a cambiar esa forma de pensar. Pero ¿por qué, Rockwater, nos cuesta cambiar esa forma de pensar? Porque tenemos basado nuestra identidad en esa forma de pensar. A nosotros ya no corremos el riesgo de que algo nos coma estando en estado salvaje. Tenemos los peligros dependiendo de la ciudad en que vivamos, pero como un miedo de todos los días de tener que ir a buscar tu alimento y no terminar siendo el alimento de otro, no lo tenemos. Pero sin embargo, ese miedo, esa estructura, se pasa a la identidad. Cuando yo, por ejemplo, digo que soy de Boca y alguien me dice que que yo soy de River, yo me voy a querer defender de esa situación, porque yo soy de Boca, porque si no soy de Boca, me muero. Esto es famoso de morir por las ideas. Este, ¿Sí? Ahora, ser de Boca, ¿me hace feliz o me hace feliz ser de River? Entonces, si me hace ser feliz de River, yo me quedo en una situación de sufrimiento porque pienso que soy de Boca, cuando siendo de River sería feliz. ¿Mm? Llévalo, traspolalo a tu vida. Otro aprendizaje es,
somos conscientes de los pensamientos que tenemos, digamos, esto es el salto evolutivo que tenemos los seres humanos, fuimos conscientes de que pensamos, pero muy poquitos, ¿sí? Yo no entro en ese lugar, claramente, pero he tenido lapsos con respecto a esto pero no somos conscientes de la conciencia que usamos para nuestros pensamientos. ¿Qué? Vos sos consciente de lo que pensás. Pero ¿quién es consciente de que es consciente de que piensa? ¿Cuál es esa conciencia que yo uso para ser consciente de mis pensamientos? Ahí es donde está nuestro verdadero yo, vamos a decirlo de una manera. ¿No te ha pasado en momentos de tu vida donde estás atravesando una situación y de pronto como que te ves desde afuera, ves cómo te estás comportando en esa situación, ves cómo te generaste ese dolor o ese sufrimiento, ves cómo estás manipulando al otro? Bueno, es ese momento. Cuando salís, como que te ves desde afuera, ahí es donde estás siendo consciente de esa conciencia que te permite ser consciente de tus pensamientos. Ahí es donde te estás viendo realmente. Otro aprendizaje es, no existe el pasado. Ah, por lo obvio, si no necesito mis pensamientos para definirme, ¿de qué sentido tiene el pasado? Ninguno. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir experimentarme como tenga ganas de experimentarme en este momento. Lo que ocurre es que en realidad uso todo mi pasado, como me educaron, la sociedad, el país, el año en el que nací, que estoy, para decir yo soy así. Pero el pasado no existe y además está comprobado científicamente que tus recuerdos no son reales. Básicamente nos quedamos de toda la información que entra por nuestros sentidos, que es el 5% de la información de la cual somos capaces de captar. De ese 5% nos quedamos con el 1%. O sea, ese 5% lo llevamos a 100 y de ese 100 nos quedamos con un 1% de esa información, digamos, que tomamos como de forma consciente. Y a eso le llamamos realidad. Pero ¿qué ocurre además con esa información? Esa información va a tener que ser coherente con cómo estoy viendo yo la vida. Si yo soy una persona insegura, y esto ocurre con los perros, digamos, tiene que ser coherente, lo que va a ver el perro va a ser coherente con ese estado emocional. Si un perro es miedoso, lo primero que va a ver en un lugar son los lugares de escape o para esconderse. Ahora, si un perro está feliz y quiere jugar con la pelota, lo primero que va a ver va a ser la pelota y no va a ver para nada los lugares de escape donde esconderse, porque no es coherente con cómo está viviendo la vida. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Pero además, ¿qué nos ocurre? Que a medida que pasa el tiempo nosotros nos vamos cambiando, vamos pensando de otra manera. Por lo tanto, esos recuerdos, si tienen que modificarse, tienen que ser coherentes con tu forma de pensar. Básicamente se hizo un experimento donde se les pidió a un grupo de personas que escriban sobre distintos temas de su vida, su relación con sus padres, con sus amigos, con la sociedad, con la política. Y muchos años después se les volvió a pedir que escriban sobre esos temas. Ojo, pero no sobre esos temas en la actualidad. Tenían que recordar qué pensaban en ese momento con respecto a esos temas. Y el resultado fue que todos dijeron cosas completamente distintas a lo que habían escrito la primera vez. Sus recuerdos se habían transformado para ser coherente con la forma en la que estaban viviendo la vida ahora. Por lo tanto, esos recuerdos que estamos teniendo no son reales. Se modifican a la necesidad de cómo estamos viviendo la vida nosotros. Y esto lo saben muy bien las personas que han pasado por situaciones traumáticas, violencia, abusos, asesinatos, ¿sí? Muertes de seres queridos, donde muchos años después, donde viven esas situaciones de vida que tuvieron desde otro lugar. Le dan las gracias. Si no me hubiera ocurrido esto, no hubiera podido aprender o comprender esto de la vida.
gracias a eso yo soy la persona que soy ahora, de situaciones que recuerdan conflictivas, ahora las recuerdan con agradecimiento. Por lo tanto, el pasado no existe. Otro aprendizaje, el cuarto aprendizaje es, no te relacionas con los demás, te relacionas con tus ideas de los demás. Estamos hablando de que, recuerdan recién lo de los perros, en ese estado en que se encuentra el perro, va a filtrar lo que ve de la realidad y va a identificar rápidamente aquellas cosas que son coherentes con su estado emocional. Te aclaro una cuestión. Para la ciencia hay una parte de que el estado, que la emoción y el pensamiento son la misma cara son dos caras de la misma moneda. O sea, estado emocional, estado en la que estoy pensando. Eh, entonces, cuando yo estoy viendo al otro, lo que estoy viviendo, esperen que a ver, ya no tengo más almacenamiento acá, me pareció que me iba a pasar esto. Pero bueno, nada, lo dejaremos todo en este canal. Yo me estoy relacionando con los otros a través de cómo yo estoy viendo al otro, no cómo es el otro. Si yo soy una persona insegura, siempre voy a estar viendo en las personas esos lugares de trampa, de qué está ocultando. ¿Por qué? Porque soy una persona insegura. Si soy una persona confiada, voy a estar viendo en el otro los elementos que yo necesito para seguir confiando. Y esto también es tremendo. ¿Por qué? Porque estas, por ejemplo, primeras impresiones se van a mantener en el tiempo. Si yo tomo un juicio, un pensamiento de que la otra persona es honesta y después con el tiempo hay sucesos que muestran que ha estafado gente, etcétera, 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 voy a necesitar acomodar eso que ocurre a esta primera idea de que esa persona es honesta. Bueno, no, lo ha hecho porque lo hizo para ayudar a otras personas, lo hizo porque necesita tal cosa. Y ese primer juicio que hacemos, después lo sostenemos por más que la realidad nos diga otra cosa. Hola, ¿qué tal, políticos? Y como diría Sergi, no nos vamos a meter ahí. Eh, el quinto aprendizaje es que gracias a los demás es donde yo también puedo verme. Yo no estoy viendo al otro, me estoy viendo a mí mismo, pero si ese otro no estuviera, yo no podría verme. Gracias a que el otro existe, yo puedo ver aquello que me ocurre estando en presencia de esa persona. Porque no es lo mismo lo que pensás y sentís cuando estás con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus compañeros de trabajo, este, y es que gracias a ello, a cada uno de ellos, es que vas experimentando distintas partes que te habitan. Cuando empezamos a hacer este proceso de integrar, comienzo a entender que para yo realmente poder ver al otro, tengo que entender que lo primero que estoy viendo es a mí mismo. Y si el otro me enoja, ¿qué partes de mí me enojan? Si el otro me da miedo, ¿qué partes de mí tienen miedo? Cuando empiezo a ver esas situaciones es cuando puedo liberar ese filtro y realmente empezar a relacionarme con el otro. Sexto aprendizaje. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones están hechas para vivirlas. La ciencia de hoy cada vez comprueba más el efecto de lo que pensamos en nuestro cuerpo. Estas enseñanzas, que están siendo cada vez confirmadas más por la ciencia, son enseñanzas que ya dijeron los Budas, dijo Cristo, Lao Tse, un montón de sabios a lo largo de la vida de la humanidad que no tenían de la ciencia para decir, che, miren que esto es de X manera. Obviamente, no dejan de ser humanos, han encarnado en esta vida y obviamente parte de ese mensaje lo han filtrado a través de lo que es su expresión en esta vida. Pero, si juntamos todos esos aprendizajes, vamos a ver que la ciencia cada vez lo comprueba aún más. Por ejemplo, hace poco salió un libro donde muestra los resultados de un experimento
que tiene que ver con el dar las gracias. ¿Cómo repercute la meditación de dar las gracias en nuestro cuerpo? Y se han mostrado mejoramientos o curas de enfermedades simplemente por el hecho de estar dando las gracias. Dar las gracias, vivir el presente, vivir las emociones, no hacerle caso a los pensamientos, tratar de encontrar este lugar de no pensamiento, digamos, son todas enseñanzas que sabemos que vienen de hace miles de años. Pero bueno, hoy la ciencia lo comprueba, entonces, pero igual vamos a seguir en este camino porque hay dos cuestiones muy importantes acá que nos ocurre a todos. Una cosa es la experiencia y otra cosa es el conocimiento. El conocimiento nunca se va a acercar a la experiencia. Este movimiento de entender que yo me salgo de mí y me puedo observar es una experiencia. No hay conocimientos que te digan cómo hacerlo. Y aunque los hubiera, tenés que lograr hacerlo. Tenés que lograr esa experiencia de salirte de vos y observarte. Esa experiencia de entregarte a las emociones. Esa experiencia de ver esos procesos que utilizás para relacionarte con los otros. Yo te puedo explicar que es lo que estás haciendo, pero hasta que no lo vivís, no lo podés comprender, porque esa comprensión está fuera de del conocimiento que utilizamos para entender la vida. Si sentís que este episodio te ayudó de alguna manera, te pido que le des una calificación de 5 estrellas, un me gusta, lo comentes, para primero esto que te conté de que me hace muy bien saber que estás del otro lado escuchando y que te puedo ayudar de alguna manera con respecto a esto. O decir, no lo comparto y también está bien. ¿Qué más? Bueno, nada, eso. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar ahí del otro lado